La primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Téngalo todo en su escritura para que usted vea y compruebe lo que está leyendo, lo que está predicando. Amén. Dice así, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gloria al Señor. Bendito Dios. El tema de hoy, no améis al mundo. Puede sentarse, hermano. Versículo 12, versículo 13 y 14. Quiero hablarle un poquito del término que el apóstol Juan habla. A esos tres tipos de hermanos. En sí son tres etapas del cristiano. Cuando habla a los padres, habla a los hermanos fuertes en la fe, fuertes que han creído y tienen total conocimiento de Dios. A los jóvenes les escribe diciendo, son jóvenes que han conocido también al Señor y no por su juventud, dice el apóstol Juan, han vencido al maligno, porque han entendido que fuera de los términos de Cristo, todo está bajo el maligno. A los hijos les escribe diciendo esto, han conocido la palabra del Señor y han pasado pruebas por ustedes mismos, pero saben de antemano que si permanecéis en la palabra de Dios, nada los puede mover de la fe en el Señor. Tres términos para el cristiano de hoy. Amén. Donde me quiero basar, el versículo clave es el versículo 15. Dice, como el título del tema, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a parar un poquito aquí. Vamos a tratar de desglosar estos versículos. Y le voy a hacer una pregunta. Cuando le dice, no améis al mundo, ¿qué le viene a su mente primero? ¿De qué mundo habla el apóstol Juan? ¿Se ha preguntado usted esto? Dice, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. También dice, versículo 16, porque todo lo que hay del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso le hago la pregunta. Para usted, ¿qué le viene a su mente cuando dice, no améis al mundo? ¿De qué mundo habla el apóstol? Le hago la pregunta porque muchos cristianos en estos tiempos que estamos viviendo confundimos esa palabra. No améis al mundo y nos vamos muy lejos. Nos vamos completamente
a lo extremo, a lo exterior. Y el apóstol Pablo no habla de este mundo. Él está hablando del mundo escondido, del mundo invisible. No está hablando del mundo físico y material, sino él está hablando de un sistema espiritual e invisible, que es dominado por Satanás. De ese mundo él está hablando. Por eso le habla a los padres, a los jóvenes y a los hijitos, a términos espirituales para el cristiano de hoy. Para esto le voy a leer el contexto del capítulo. Ahí mismo, en el capítulo 2, donde estamos, vaya al versículo 1, para que entendamos lo que está tratando de decir el apóstol Juan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, con el Padre, a Jesucristo el justo. Y este versículo lo tuercen muy rápidamente, porque dicen que si pecamos, abogado tenemos con él. Pero él no está hablando de esos términos. Él está hablando a personas, a cristianos fuertes en el Evangelio, fervientes en la palabra, que han conocido a Jesucristo. Y está hablando a jóvenes que saben, que han entendido el Evangelio del Señor Jesucristo y que han entendido quién es el Señor. Y han entendido que las artimañas del enemigo no van a poder contra ellos. ¿Por qué? Porque saben que Dios mismo, Jesucristo mismo, está en ellos. Dice el versículo 2: y Él es la proporción por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Por eso le hace la pregunta. La pregunta en el versículo 15. Dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Fíjese, son términos bien importantes que nosotros como cristianos tenemos que indagar, que entender qué es lo que habla el apóstol Juan en esto. Dice, para que entendamos más qué es el mundo del cual el apóstol Juan habla, vaya a 1 Corintios 10, versículo 3. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Vamos a entender qué es lo que habla el apóstol Juan. Cuando dice: no améis al mundo. ¿Lo tienen? Según de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, cuando dice, también lo voy a llevar a otro, ahí mismo, en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, para que vayamos a entendiendo un poquito más qué es lo que habla el apóstol con esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: escuche bien lo que dice. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿el qué? El maligno. El apóstol Juan da una advertencia. Advierte, dice: no améis al mundo. Pero el mundo que él habla es este.
el invisible, el que no podemos ver. El mundo que él está hablando es este, el que es controlado por Satanás. Y todo cristiano que lleva esto, vamos a ir desarrollando un poco más el tema, para que podamos entender un poco mejor. También dice 1 Corintios 1:21, dice, es importante que se indaguemos para que entendamos qué es lo que él habla, de qué mundo nos tenemos que realmente preocupar. 1 Corintios 1, ¿qué le dije el otro, perdón? 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. ¿De qué? De la predicación. Gloria al Señor. Dice, volvamos a nuestro tema, a nuestros versículos. Dice el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire, cuando él habla, estas tres cosas son bien importantes. Por eso él hablaba al cristiano como padre, como jóvenes y como hijos. Dice, vamos a desglosar un poquito el versículo 16, donde dice los deseos de la carne. ¿Qué quiere decirnos? Versículo 16, donde dice todo lo que hay en el mundo. Vaya conmigo Santiago 4:4. Vamos a ver qué es lo que él habla. Y es importante que sepamos. Santiago 4:4. Mire, él habla, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Y es lo que Él habla, dando a entender lo que está en el mundo. Los deseos de la carne. Dice Romanos 7:15. Mire, vaya conmigo a Romanos 7:15. A veces el cristiano de hoy se preocupa mucho por muchas cosas. Y realmente lo que nos debemos preocupar es el mundo invisible, el que no podemos ver. ¿Quién nos puede ayudar a combatir ese mundo? Solo es el Señor. Romanos 7, versículo 15 dice esto. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que en él está, que él está en, perdón, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El versículo 21. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, perdón. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Escuche bien. ¿Dónde nos combate el mundo invisible? ¿En la carne? ¿Dónde el combate primero? El combate primero en la mente, hermanos. En la mente. Por eso dice el apóstol Juan, decía esto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí me va entendiendo? El tema de hoy, no améis al mundo. Dice, ahí mismo, en Romanos 8, versículo 2, dice esto. Romanos 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se va entendiendo el mensaje? Ahí mismo, vaya al versículo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Pero qué es vivir en la carne? Porque, le vuelvo a repetir, a veces usamos versículos para romperlos, para destrozarlos y usarlos a nuestra manera. Pero no es eso lo que está hablando el apóstol Juan a nosotros. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, y los deseos de la carne, rápido nos vamos a Gálatas 5:19. Pero esos son los deseos de la carne que a veces nosotros anhelamos a veces. Pero lo que el apóstol Juan habla, que nos cuidemos mucho de no pecar en nuestra mente, de tener el mismo espíritu del Señor. Usted ha escuchado a veces, hermanos, que decimos, a veces dice el cristiano de hoy, yo ando en el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no peca, no comete adulterio, no comete fornicación, no roba.
no hace nada de esas cosas. Los ojos. La vanagloria, dice el versículo 16, dice, los deseos de los ojos. Miren, eso es una de las estrategias de Satanás que usa mucho. Dice esto, y podemos usar, usted puede ir vamos a Mateo 5:27, ¿qué dice? 5:27. Porque dice que cuidemos también nuestros ojos, nuestra mente y nuestros ojos. Mateo 5:27 dice así. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues le hablaba eso. El Espíritu de Dios, si está en usted, no le va a permitir cometer estas cosas. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y eso está en Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y miren, cómo entra primero el deseo de la carne. El deseo de los ojos. Cuando no cuidamos. Pues dice, no améis al mundo, ni lo que está en el mundo. 3:6 dice esto. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que el pecado es codiciable, agradable, deleitoso. También gloria al Señor, dice. Pero dice algo que me llamó también la atención, dice, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Dice Santiago 4:16. Dice esto. Dice, fíjense lo que es vanagloria. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Luego dice, porque me llamó la atención algo que dice, y no proviene del Padre. Dice esto, Efesios 2:2. Yo he escuchado varios temas, dice, no améis al mundo, y se van a cosas que no tienen nada que ver con lo que está hablando el apóstol Juan. El apóstol Juan está hablando del mundo invisible que no vemos nosotros. Efesios 2:2 dice esto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Dice. Efesios 2. Perdón. Efesios 2:2. Me equivoqué, hermano. Estaba leyendo otro versículo. Santo de la gloria. 2:2. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén.
Dice 2 Corintios 4:4. ¿Cuál es el propósito de desglosar un tema con varios versículos? Es para que indaguemos y veamos lo que realmente nos habla las Escrituras y no podamos torcer un versículo nada más a vuestra conveniencia. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Dice, del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos debemos enfocar en realmente estar en un mismo sentir con el Señor. Dice, versículo 17, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir el mundo pasa y sus deseos? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra razón importante para el cristiano: no debe amar al sistema del mundo. Dice Romanos 8:18. El tema de hoy: no améis al mundo. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice 19: porque el anhelo ardiente de la creación es de guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gimimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de vuestro cuerpo. Gloria a Dios. Dice Segunda de Corintios 4:18, para ir terminando, dice esto: y esto es lo que nos debe de interesar bastante. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Amén? Por eso Él advierte esto: que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, las cuales no provienen del Padre, sino del mundo. Y eso es lo que el apóstol Juan hablaba
nos habla hasta, por medio de la palabra hasta el día de hoy. Y nos tenemos que preocupar realmente si conocemos a Dios, realmente si hacemos la voluntad de Dios. Muchos decimos que amamos a Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si nos pusiéramos a meditar un poco en estos versículos, creo que nos quedamos lejos de conocer al Espíritu Santo. Porque Él habla al mundo invisible que no vemos nosotros. Y a veces nos preocupamos mucho más por el mundo visible. Y el invisible no lo tomamos en cuenta. Y es lo que Él habla el día de hoy, que nos preocupemos por ese. Porque cuando ese mundo entra en vuestra mente y en vuestro corazón, el cristiano está muerto. El cristiano se pierde. Indaguemos, busquemos más del Señor, meditemos más. Y eso es lo que el apóstol Juan nos habla por medio de esta epístola. Amén. Tema de hoy, no améis al mundo. Gloria al Señor. Si usted tiene una pregunta, no duda, hágamelo saber al terminar el servicio. Amén. Gloria a Dios. Pongamos vuestros pies y vamos a orar por las peticiones, por los enfermos que están en hospitales, por los enfermos que han sido olvidados, porque la ciencia ha dicho que no tienen más curación. Pero nosotros conocemos al dueño de la ciencia, amén, al dueño de todo el universo, amén. Al que ha creado todo para Él y por Él subsisten todas las cosas, amén. Cierren los ojos, hermanos, acompáñenos a orar. Si tiene una petición, quiere decirla, como lo manda la Escritura, lo que hacemos es orar, amén.